GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Fantasías Maffer, Clínica e Medic Center, lo mejor para su salud. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de Pensamiento Crítico, el programa de entrevistas de GAFA TV Ecuador. Esta noche nos acompaña la doctora Natalia Sierra. Ella es socióloga y catedrática. En esta noche nos acompaña nuestro compañero Fernando García, a quien le damos paso para el desarrollo de la entrevista. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Hola Galo, señoras y señores, amigos y amigas, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador, este lunes 10 de mayo del 2021. Vamos a hablar de lo que está próximo, el asunto de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, el próximo viernes 14 de mayo, y el 24 de mayo próximo, la instalación del nuevo presidente de la República, el señor Guillermo Lasso. Para analizar este tema he convocado a la doctora Natalia Sierra, socióloga y docente universitaria. El tema de nuestra entrevista es autoridades, agenda y gobernabilidad para la Asamblea y para el próximo gobierno. Natalia, buenas noches, mucho gusto, ¿cómo estás? Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Galo. Bien, gracias. Para comenzar, vayamos por la Asamblea, porque estamos prácticamente a 3 días de la instalación de la nueva Asamblea. Pero vayamos en contexto, veamos cómo se retira esta Asamblea que mañana hace su última sesión. Esta Asamblea que es del 2/100. El 2/100 tiene esta Asamblea que se retira el día de mañana. ¿Por qué cayó tan bajo la Asamblea Nacional 2017-2021, Natalia? A ver, yo creo que no solo es la Asamblea, yo creo que hay un desgaste de toda la institucionalidad política, es decir, del Estado en general, ¿no? Y es un desgaste que tiene que ver con que no puede responder a las demandas de la sociedad, por un lado. Por otro lado, porque cada vez los escándalos de corrupción son más comunes, más reiterativos, ¿no es cierto? Y eso obviamente hace que pierdan credibilidad. Es decir, es una institucionalidad estatal, primero débil en relación al papel que tiene que cumplir y luego enredada en digamos, negociaciones turbias, ¿no?, que entorpecen más el papel que tiene que cumplir. Entonces, me parece que es todo el Estado, todo el Estado. Correcto, yo tenía la siguiente pregunta justamente en eso. La institucionalidad está debiéndole al país, ¿verdad? No hay confianza, es realmente en entredicho, porque tenemos un presidente de la República de 8/100, pues. Tenemos, en el caso de la Contraloría, uno señor en los Estados Unidos huido y el otro señor en la cárcel 4 aquí en Quito. Tenemos a la Consejo de la Judicatura y a la Justicia General también en entredicho. El Consejo Nacional Electoral tampoco se queda al margen. Entonces, esta institucionalidad, ¿crees que se pueda recomponer algún momento? ¿Y cómo hacer que se vuelva un poco la confianza y la esperanza, dirá alguna gente, en que la institucionalidad se fije y sea un motivo que se preocupe en las necesidades y en las urgencias de la sociedad ecuatoriana, Natalia? Y yo lamentablemente no veo eso muy fácil, porque no tiene que ver únicamente con la propia dinámica política del Estado, sino que tiene que ver con el orden económico global. ¿Sí? El capitalismo es un sistema que ha ido destruyendo la institucionalidad política que le ha acompañado en su desarrollo, que es la democracia representativa y el Estado, ¿no es cierto? Lo va destruyendo porque lo va colonizando con los intereses económico-mercantiles. Esa es la principal razón por la que hay corrupción y hay, digamos,
decrece la confianza de la sociedad. Nosotros tenemos que en el momento actual el capitalismo está derivando en un capitalismo mafioso, es decir, no es solo que hay un crecimiento exponencial de las backcreen, o sea, del capital ilegal, sino que el propio capital legal está siendo atravesado por formas mafiosas de la economía. A su vez, este contexto económico atraviesa a los estados. Entonces, nosotros tenemos estados atravesados por poderes ilegales y por poderes capitalistas que, aunque son legales, no cumplen o transgreden la normativa de convivencia pacífica, que son las corporaciones extractivas. Entonces, el problema va más allá de la voluntad de los grupos que entran a gobernar. Yo creo que hay que mirar en el sistema económico, ¿sí? Capitalista en el momento actual es un sistema mafioso que genera este problema. El problema, como hemos dicho alguna vez, es estructural. Como tú decías, el poder de las corporaciones, que es el poder tras del poder, ¿sí? Ellos son los que dominan el mundo entero. Ahora mismo estamos hablando ya de la asamblea. Esta asamblea que se va a instalar en 3 días, el próximo día viernes, está comenzando mal, porque ya está hablándose de negocios, de repartos, de condiciones, y la única agenda que de rato está en mente es el asunto de captar las posiciones principales, las autoridades principales. En todo caso, ¿por qué es el primer poder del Estado? ¿Y qué se cocina en la Asamblea Nacional para que se den esas negociaciones del hombre del maletín? Parece que están dando ahí, ya se está un poco resquebrajándose los partidos y movimientos. ¿Qué hay en la Asamblea Nacional que se vuelve tan atractivo y un mercado prácticamente político? A ver, primero la Asamblea es el primer poder del Estado porque se supone que es la instancia de mayor representatividad. Y si estamos dentro de la democracia liberal representativa, ¿no es cierto? Lo que importa es la dimensión de esa representación. Y entonces entiende que en la Asamblea está la mayor diversidad de la representación de la sociedad. Eso es así. Y se entiende que también, como hay la mayor cantidad de representación de una sociedad diversa, es el espacio donde hay que, yo no diría negociar, porque ya la palabra tiene muchas implicaciones. Diría, es el espacio donde hay que debatir los problemas comunes de la sociedad, ¿no es cierto?, los intereses diversos, y tratar de llegar a consensos en función del bienestar de toda la sociedad. Ese es el principio en papel de la democracia liberal, ¿no es cierto? Entonces, que conversen los distintos grupos no está mal, que traten de acordar cosas no está mal. El problema es cuando ya aparece esto como negociación, ¿no es cierto?, que no es en estricto sentido política, sino que es una negociación que implica llegar a acuerdos en base a intereses corporativos o a veces intereses incluso de grupos, pero no de grupos políticos como representación política de la sociedad, sino como grupos políticos articulados a intereses económicos, ¿no es cierto? Entonces, aparece esto como el reparto del país, no como el espacio para delinear la política necesaria para el país en función de su bienestar, sino como el reparto del país. Entonces, nos vamos a repartir el país. Ahora bien, en esta situación yo creo que hay movimientos y movimientos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí está el partido Creo y el Partido Social Cristiano, que de alguna manera han sido los que han gobernado, ¿no es cierto?, la línea que ha gobernado este país por décadas, ¿verdad? Luego está UNES, que son los últimos, ¿no?, lo que se llama el correísmo. Y el asunto es que comienzan a asumir que la asamblea y las negociaciones que hacen es para buscar nichos de poder grupal y de poder económico corporativo, y no para buscar consensos en función de cumplir con las demandas de la sociedad a la que representa. Lamentablemente vuelve esta vieja práctica, ¿no es cierto?, de hacer las cosas bajo mesa y atravesado por negociaciones bastante oscuras, diría yo. Sí, porque la palabra negocio ya perfila otro tipo de cosas. La asunto sería debate, diálogo, pero eso no existe. ¿Qué significaría en el hipotético caso? ¿Qué implicaciones habría? En un caso, que vaya el correísmo a dirigir la asamblea, que vaya Pachacuti a dirigir la asamblea, o que vaya el gobierno a través de los social cristianos a dirigir la asamblea. ¿Qué implica eso? Porque no es nada gratuito.
A ver, el tema es que se supone que están haciendo negociaciones, cada grupo buscando sus intereses. Lo más claro está, por ejemplo, UNES que busca ciertas, digamos, concesiones a los juicios que tienen varios de sus miembros, ¿no es cierto? En el caso del Partido Social Cristiano, lo que van a querer es hacer repartos, creo yo, repartos económicos, es que ya tenemos, o sea, dirigir el país desde su lógica liberal económica que sabemos cómo han hecho, ¿no es cierto? Y está Pachacuti, que para mí, de todas maneras, hay que entender que no han gobernado el país. O sea, no han gobernado, no han estado en esas instancias y por lo tanto, digamos, tienen al menos el espacio de la duda, ¿no? De saber cómo podrían dirigir. Además, creo que si es que vamos desde el mismo equilibrio de poderes, me parece que no es bueno que la misma línea que va al gobierno vaya a la asamblea. Por un principio de pesos de poder, ¿no? Pesos y contrapesos. Es decir, tenemos a Lasso de presidente y el presidente de la asamblea un social cristiano. Entonces me parece que eso tiende a ser lo que criticaron mucho del correísmo, ¿no? O sea, que el correísmo tenía dominado todas las instancias del Estado. Y quieren volver a eso, ¿no es cierto? Quieren tomarse la asamblea para eso, supuestamente para generar gobernabilidad. Eso es para poder llevar adelante todo su proyecto sin ningún contrapeso. Ahora bien, me parece que sería justo que la alianza esta Pachacuti, justo, digamos, en relación a proyectos que beneficien al país, pueda entrar, ¿no es cierto?, a dirigir esa asamblea. Porque además representa una corriente distinta y nueva que la gente, por la que la gente se pronunció y de alguna manera marcó diferencia con la derecha liberal y con el progresismo conservador. Pero ahí hay un problema, por ejemplo, para que haya un acuerdo, los correístas dicen no, que no vaya ni Yori ni Salvador Quispe, ¿no es cierto? Van poniendo condiciones, y otra condición, el asunto de las amnistías que tú comentabas. Y hay que recordar una cosa, porque tú decías que hay muchos diputados, muchos asambleístas ahora, que representan al poder fáctico, que representan al poder que está detrás, que van a cumplir ese tipo de consignas. Yo recuerdo una frase de hace unos días que escuché, que los socialcristianos han estado gobernando en la clandestinidad desde hace mucho tiempo, y han estado gobernando en la clandestinidad. Pero se están olvidando de la agenda. ¿Cuál debería ser una agenda real en este momento que debe manejar la Asamblea, que debe manejar el Ejecutivo para sacar al país de ese hueco, de esa crisis que estamos viviendo, Natalia? Bueno, de hecho hay urgencias, ¿no? Urgencias que de alguna manera atraviesan a todos los sectores, de alguna manera, porque es una sociedad heterogénea con distintos intereses, sobre todo si pensamos desde la perspectiva de las clases sociales. Pero digamos, hay urgencias. Una urgencia es reactivar toda la estructura productiva del país, es decir, esa es una urgencia que debería ser prioridad de todos. El asunto es que para, por ejemplo, posiciones liberales, más allá del discurso, apuestan por el tema del capital financiero, cuando lo que se debería apostar ahorita, ¿no es cierto?, es por reactivar el aparato productivo y de ahí discutir qué partes del aparato productivo. Por ejemplo, nosotros deberíamos reactivar la producción agrícola, ecológica y sana, porque lo que se viene a futuro, y no a un futuro lejano, sino inmediato, es una crisis alimentaria, ¿no es cierto? Y nosotros somos un país profundamente agrícola y podríamos, ¿no es cierto?, primero solventar el mercado interno y poder incluso ser exportadores de alimentos agroecológicos sanos, ¿verdad? Eso es una primera cosa urgente, que podrían ponerse de acuerdo. Tomando en cuenta, Natalia, que puede venir una hambruna, se dice, después de la pandemia. Sí, ya están anunciando y de hecho, por ejemplo, hay movimientos del capital, ¿no es cierto?, que habría que pensarlos. El señor Bill Gates acaba de comprar muchísimas tierras cultivables en Estados Unidos, es el mayor terrateniente de Estados Unidos, vendió acciones en tecnológicas y compró tierra, o sea, algo dice, ¿no es cierto?, de por qué se están apoderando de las tierras, porque lo que va a venir luego va a ser un problema de comida, de hambre, ¿no es cierto?, problema alimentario, un problema de agua. Claro, y nosotros seguimos enredados en el tema financiero y la defensa de la dolarización, como que el problema fuera el dólar, como que, o sea, no se entiende que el dólar es, como cualquier moneda, es solo
un medio de intercambio, ¿no es cierto?, que adquiere poder por especulaciones, pero que ¿dónde está la riqueza real? Es en la producción. Y en este momento en la producción que garantice alimento y garantice salud con buena alimentación y también con formas de medicina alternativa. O sea, tendríamos que apostar por eso, ¿no es cierto? Por tener una buena salud, tener una buena alimentación, tener una buena educación. Y cuando digo buena, no quiere decir siguiendo los parámetros del capitalismo occidental. Quiere decir construyendo formas, ¿no es cierto?, que sean propias y que respondan a nuestras necesidades. Esas son las prioridades. Natalia, el gobierno próximo que se instala el 24 de mayo, cuando ganó las elecciones del 11 de abril, dijo que llama al encuentro, llama a la unidad nacional. ¿Cómo entender ese llamado al encuentro, a la unidad nacional? Es decir, ¿convoca a todos para la foto o convoca a todos para salir, para sacar y encontrar soluciones a los males del país? El problema es que el encuentro, que estoy de acuerdo, o sea, llamar a una, digamos, gran alianza del país está bien, pero eso solo se hace sobre la base de establecer políticas que vayan a atacar las estructuras de desigualdad. No puede haber encuentro con estructuras económicas que generan grandes masas de empobrecidos y pequeños grupos de multimillonarios o grupos de poder económico que son obscenos frente al empobrecimiento que crece, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo llamamos un encuentro si no se lanzan políticas económicas para ir disminuyendo las brechas de desigualdad social? Entonces, yo estoy de acuerdo con el encuentro, pero eso requiere premisas que apunten a mejorar los niveles de equidad, de justicia social, ¿no es cierto?, de acceso a la salud, de acceso a la educación, de acceso al empleo o de acceso a la posibilidad de tener producción autónoma, pero que alimente y sostenga la vida de los y las ecuatorianas. Si no, no hay... La distribución de la riqueza es fundamental. Y ahí van a aparecer un sinnúmero de líneas rojas donde el presidente Lasso tendrá realmente su posición real de acuerdo a lo que él ha venido manteniendo durante 3 campañas electorales y a lo que representa. Esas líneas rojas son lo que van a evidenciar quién mismo es y quién mismo busca, Natalia. El problema es que el señor Lasso, en lo liberal o neoliberal que es, él debería entender que el mundo después de la pandemia cambió, ¿no es cierto? Y que hay gobiernos de su propia línea que están haciendo políticas que desde la lógica del neoliberalismo no serían, digamos, las propias. El presidente Biden está haciendo políticas que para muchos dicen que son políticas socialistas, ¿no es cierto? No creo que sean, pero el asunto es que si es que las élites, de alguna manera, más que las élites económicas, las élites políticas no responden a las necesidades de la sociedad, ¿no es cierto? Y no bajan los niveles de desigualdad, lo que se va a venir son revueltas populares, como está pasando en Colombia. ¿Por qué no me vengan a decir, ¿no es cierto? Y eso es la expresión del señor Lasso, y si piensa eso realmente no entiende nada. O sea, de creer que lo que está pasando a Colombia es resultado de una conspiración comunista y no sé qué cosas que se inventan. Por Dios, o sea, la gente se está rebelando porque no tiene que comer, porque no tiene dónde vivir, porque no tiene educación, porque no tiene salud, porque le están matando por defender la naturaleza y porque no tiene perspectiva de futuro. He ahí lecturas demasiado simplistas y reduccionistas, pues, Natalia, ¿verdad? El no entender, no leer bien el por qué la gente protesta en Chile, por qué protesta en Colombia, por qué protesta en otro lado. Si el señor Lasso sigue manteniendo ese criterio de las protestas de octubre del 2019, que también hubo en Ecuador, entonces ahí también estamos un poco provocando el calentamiento de las calles. El problema es que, digamos, cuando se habla de calentamiento de calles parece que es un tema de conspiración. La gente, la humanidad, se rebela buscando dignidad cuando sus condiciones no le permiten una vida digna. O sea, si la gente tuviera una vida digna, ¿no es cierto?,
no se rebelaría, al menos por esas razones, quizás por otras, ¿no es cierto? Pero tenemos un mundo, un planeta, ¿no es cierto?, donde la desigualdad es obscena, es decir, la riqueza está concentrada que en 1000 familias en el mundo y el resto de gente, ¿no es cierto?, sobre todo los sectores populares sometidos a procesos de enmiseramiento, ni siquiera de empobrecimiento. Tenemos problemas de las bandas criminales que avanzan y avanzan, ¿no es cierto?, que violentan a la gente, que les ofrecen a la gente lo que el Estado no les ofrece, ¿no es cierto?, una cantidad de jóvenes sin posibilidad de futuro que son lanzadas a las bandas criminales, producto de una sociedad injusta, sistemas de indefensión de la gente que les hacen esclavos, lo que está pasando en Libia les venden personas como en la época de la esclavitud, es decir, lo que está pasando en el mundo no va más, y entonces si medianamente quieren conservar la paz, tienen que comenzar a redistribuir la riqueza, tienen que bajar los niveles de desigualdad. Entonces, señor Lazo, si sigue con el discurso de que aquí hay una conspiración, ¿no es cierto?, que es la justificación que tienen para las revueltas populares y no entiende que la gente no aguanta más, entonces lamentablemente vamos a tener más estallidos sociales, no por conspiración ninguna, sino porque la gente busca mínimas condiciones de vida digna. Tú mencionabas a los Estados Unidos que ahora mismo el presidente que cumplió ya 100 días de gobierno, él propugna subir el sueldo, la hora de trabajo, el valor de la hora de trabajo. Él propende que los que más ganan los ricos paguen más impuestos. Él ahora mismo está proponiendo con otros países como Rusia y la India, el asunto de que las patentes de las vacunas se liberen para que puedan llegar a todos los sectores de la sociedad, y así un sinnúmero de cosas. Eso no es socialismo, simplemente es una necesidad que dicta la realidad que están viviendo los países del mundo. El señor Lazo podrá cumplir eso de la vacuna, 9 millones en 100 días, los $500 de sueldo básico, bajar los intereses al 1% con 30 y 35 años de plazo. ¿Podrá hacer eso? ¿Qué podrán decir sus empresarios? Me imagino que pueden hablar el mismo idioma. Claro que pueden, si es que topan a las grandes fortunas, claro que pueden. Dinero hay, capital hay, digamos, ¿no? Si se suben los impuestos de manera progresiva hacia arriba, las grandes corporaciones tienen que pagar más, se renegocian los contratos con las telefónicas, se renegocian los contratos con las petroleras para que entre más al país, se cobran todos los impuestos no pagados por los grandes grupos económicos, es decir, ¿de dónde sacar? Hay. El problema es que eso supone, ¿no es cierto?, cambiar estos dogmas neoliberales, ¿no es cierto?, de dejar al mercado, que el mercado decida. El mercado decide como decide, pues en función de la destrucción de la economía social. Eso es así, ¿verdad? Claro que puede. Ahora, el asunto es que quiera. Por eso digo, si su misma línea en el mundo está cambiando en ciertas cosas, ¿no es cierto?, porque ven que no va más. El señor Biden, los Estados Unidos están imprimiendo dólares, es decir, lo que critican a otros países y por eso quieren defender la dolarización, está haciendo el señor Biden. ¿A qué va a llegar eso? También es preocupante, pero está haciendo para dar dinero a las familias, porque si no esto se va de control, ¿no es cierto? Si es que no hacen eso, Estados Unidos podría entrar en una guerra civil, porque la guerra civil, además de otras condiciones culturales, de temas de distintas etnias y todo, responde también a niveles de empobrecimiento que ha tenido Estados Unidos producto de la globalización neoliberal, porque la globalización neoliberal que dirigieron los norteamericanos, les pasó factura, por ejemplo, a varias ciudades industriales, porque los capitales sacaron las industrias de Estados Unidos y destruyeron la industria interna y dejaron a grandes ciudades y pueblos, sobre todo del centro de Estados Unidos, en la mayor pobreza, y eso implica destrucción social, destrucción cultural, jóvenes lanzados a las drogas, producción de narcóticos dentro de Estados Unidos. Esa es la metanfetamina, campesinos obligados a producir metanfetamina porque les destruyeron sus granjas, les destruyeron sus industrias, eso es Detroit. Es decir, si no cambian, va a haber, Estados Unidos estuvo al punto de una guerra civil, están tratando de volver las industrias norteamericanas a Norteamérica.
Porque Sí, porque Nati, porque el gobierno de Estados Unidos se propone invertir como 4 billones de dólares en inversión social y en inversión pública, sí. en mejorar su infraestructura. Eso significa dar empleo, dar trabajo a la gente y número de cosas. Las líneas rojas que hablábamos antes, que sería la privatización del IES, por ejemplo, la venta de sectores estratégicos, un sinnúmero de cosas. ¿Eso cómo lo estará pensando el señor Lasso antes de llegar al 24 de mayo? O sea, él debería entender, no sé cómo piensa, él debería entender que sería un suicidio político para él, ¿no es cierto?, pensar que después de la pandemia, donde se puso en evidencia cómo el neoliberalismo destruyó el sistema de salud pública, el sistema hospitalario, la educación, van a querer privatizar la educación y privatizar la seguridad social. Eso es de suicidio. Sí, incluso antes de la pandemia eso era no viable. Imagínense después de lo que la sociedad ecuatoriana ha vivido, ¿no? Enfrentada a un sistema de salud pública que ha sido destruido durante toda la época neoliberal, incluido, digo yo, el gobierno de Correa, que si bien hizo hospitales, pero en mucho favoreció a la medicina privada, ¿verdad? Luego tenemos, lo único que nos queda es la seguridad social en todo este desastre. Quieren privatizar y que después tengamos los problemas que llevaron a los chilenos a semejantes manifestaciones. ¿Por qué eso les hicieron a los chilenos? Privatizaron la seguridad social y empobrecieron sobre todo a los jubilados. Entonces, me parece que si no tiene capacidad de entender, podría estar suicidándose políticamente. La gente no va a aguantar, porque ya no podemos aguantar más, pues, ¿no es cierto? Si el señor Lasso se suicida el pueblo ecuatoriano, lamentablemente, Natalia. En todo caso, Nati, ¿se puede tener algunos visos, algunas pistas con los nombramientos que va haciendo el señor Lasso ya para su equipo de gobierno? Ha nombrado ya un equipo en materia social, ya tenemos al ministro de Economía, al ministro de... ¿Se puede avisorar algo? ¿Se puede tener una idea hacia dónde son sus direcciones? O sea, no he tenido tiempo de realmente de revisar bien, pero tengo entendido que el ministro de Finanzas tiene una vertiente neoliberal. En el campo de lo social, bueno, hay un peso de género que ya es algo, pero no dice tampoco de la totalidad, ¿no? Porque no el hecho de ser mujeres por sí solos determina una política social coherente con las necesidades del pueblo. Espero que sea así, ¿no? O sea, espero que sea así. Pero en el ámbito de las nominaciones económicas es la línea neoliberal, o sea, me parece a mí. Ahora, ¿cómo van a funcionar en esta época post-pandemia? Habría que ver. Ya hay imposiciones del Fondo Monetario Internacional, es lo que acaba de pasar en Colombia, ¿no es cierto? La imposición de subir impuestos a la población, en detrimento, ¿no es cierto?, del bienestar social y favoreciendo a empresas grandes, porque yo digo, ¿por qué no suben los impuestos? No solo a la clase media que tiene acomodada, que dice el señor Lasso, de la cual ya mucho se perdió con la pandemia, a las grandes corporaciones, a los bancos. ¿Por qué no habla de subir impuestos a los bancos? ¿Por qué no habla de eso? Entonces ahí me preocupa, ¿no es cierto? Porque claro, si no va a topar a los grandes grupos económicos, claro, ahí sí nosotros no tenemos donde sacar plata, ¿verdad? Y lo que quizás quiere hacer es más deuda. Y entonces todo se apuesta al endeudamiento, que también es terrible, porque nos colapsa el futuro del país, ¿no? Entonces a mí me parece que dudo, lamentablemente, lo más esperaría yo de que en la asamblea logren un bloque lo más sensato posible para que sea realmente un contrapeso si es que las políticas de gobierno van por el lado de confirmar o afirmar las políticas neoliberales. ¿Cómo debería darse esa gobernabilidad que se habla tanto de la Asamblea y de las otras funciones del Estado, de sectores empresariales, de sectores sociales? ¿Cómo debería configurarse esa gobernabilidad sin entender que eso es un cheque en blanco, Natalia?
O sea, yo creo que deberían ahorita llegar a acuerdos sobre los temas más urgentes, ¿no es cierto? Un tema urgente es el problema productivo en el país. ¿Cómo vamos a reactivar la producción, no el endeudamiento, la producción? ¿Qué sectores productivos vamos a priorizar? ¿Cómo vamos a mover, por ejemplo, esa producción con créditos, bajando las tasas de interés, ampliando los plazos? Es decir, los bancos tienen que... La plata de los bancos es de todos nosotros, no es de ellos, ¿no es cierto? Tampoco es del Estado. Pero yo creo que, ¿no es cierto?, sí, debería haber un principio de solidaridad también. O sea, la plata en los bancos tiene que servir para reactivar el proceso productivo en el país, pero obviamente con políticas que la gente pueda acceder. Priorizar el tema agrario, como he dicho, o sea, la agricultura es básico. Cuidar, por favor, cuidar la naturaleza, cuidar las fuentes de agua. Va a venir problemas por acceso a agua. En Australia ya está privatizada el agua. En Inglaterra está lo mismo. Quieren privatizar el agua. Y nosotros no creo que vamos a privatizar, no sería una barbaridad. Lo que tenemos es que defender las fuentes de agua. Así que la salida de extender la frontera extractiva es pésima, es terrible, porque a futuro, ¿no es cierto?, cuando ya nos agotemos los recursos de minería y de petróleo, nos vamos a quedar sin agua cuando va a ser la época en que más necesitemos agua, porque va a haber problemas de acceso al agua. Natalia, para terminar, ¿es posible, se suele hablar cuando inicia un nuevo gobierno en momentos de crisis, de una moratoria política, de una moratoria de los sectores productivos, de una moratoria de los sectores sindicales, de los sectores sociales? ¿Qué es una moratoria y es posible aquello? Yo personalmente creo que por las circunstancias en las que se encuentra la humanidad, no es posible moratorias. Es decir, hay cosas urgentes y hay cosas de sentido, yo no sé si decirlo de sentido común. O sea, hay cosas que no son discutibles. O sea, la vida, la defensa de la vida no es discutible. La defensa de la salud no es discutible. ¿Sí? La defensa del alimento no es discutible. Hay cosas que no pueden ponerse a discusión. Que se va a privatizar la salud, eso no puede ponerse a discusión, eso es terrible. Que se privatice la educación no puede ponerse a discusión. Que se privatice el IES no puede ponerse a discusión. Que se siga destruyendo las fuentes de agua, la naturaleza, y se destruya tierras cultivables, no puede ponerse a discusión. Yo creo que esas son líneas rojas de la humanidad que no pueden pasarse en estos momentos. Natalia, en todo caso, por supuesto que deseamos éxito al señor Lasso en su gestión a partir del 24 de mayo y que acierte, y como hemos dicho en este programa, en este diálogo, que la realidad, las circunstancias están superando a los proyectos, a los conceptos, a ciertas ideas que pueden tener grupos corporativos, grupos económicos. Entonces, les deseamos todo esto al señor Lasso porque, como se dice, si el éxito es de él, hablando socialmente, políticamente, económicamente, el Ecuador pues podrá reflotar y el Ecuador podrá volver a caminar con algún piso de esperanza. Gracias, Natalia. ¿Alguna cosa que quieras agregar rapidísimo? No, de lo que decías, que el éxito sea de él, pero como representante de todo el pueblo ecuatoriano, porque si es solo de él como él, entonces su éxito no nos va bien a todos. Si no, es que obviamente. Él, no solo hablar, yo sé lo que tú decías, pero quiero dejar claro, el éxito no éxito como banquero, sino éxito como gobernante. Exacto. De los 17 millones de ecuatorianos. Esa es la idea. Exacto. Natalia, muchas gracias, muy amable por haber comparecido a Pensamiento Crítico esta noche de lunes, 10 de mayo del 2021. Ha estado con nosotros la doctora Natalia Sierra. Mucho gusto, señoras y señores, volveremos el día miércoles a seguir conversando de lo más importante, de las cosas que nos preocupan, que nos interesan y que queremos que se solucionen. Hasta la próxima. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.